Nos encontramos con André Malach, es mexicano, gerente de finanzas para una compañía transnacional de Latinoamérica y desde los 5 años ha tenido experiencias con seres del astral que le han dado comunicación e información de lo que va a acontecer al ser humano en el futuro inmediato, ¿no es así? Así es. Pues te cuento, les cuento. Sí, todo empezó cuando tenía alrededor de 5 años. Comencé primero con cosas muy pequeñas, como ustedes también se pueden ver aquí la nariz, ¿no? Entonces yo también me la veía y decía, ¿cómo fue que me metí aquí? ¿Cómo fue que entré aquí? Y pasaba mi infancia haciendo eso, jalaba el buró de una silla que tenía mi madre, me subía al espejo y entonces empezaba a verme en el espejo y decir, ¿cómo fue que entré aquí? Son mis ojos, pero no es mi cara. Y ahí me la pasaba mis días, ¿no? En lo que me llevaban después al kinder, a primero de primaria. Y después esto empezó a hacerse más complejo porque empezaron a venir las visiones y los recuerdos. Entonces sí quisiera como enfatizar un poquito eso porque una cosa es una visión, otra cosa es un recuerdo obviamente y otra cosa es un sueño. Entonces yo tenía estas visiones con estos recuerdos y recuerdos me refiero a cosas como tú recuerdas cómo llegaste aquí, qué hiciste en la mañana y cómo te levantaste, etc. Así yo recordaba cosas. Entonces yo me preguntaba por qué recuerdo situaciones de otros lugares que no se parecen a con seres que no son los con los que estoy aquí. ¿Y por qué estoy aquí? Entonces, eso era uno de los recuerdos. Ahorita si gustan vamos ahondando un poco más en estos aspectos. Después vinieron, bueno, a la par vinieron las visiones, como les decía, y entonces comencé a ver que es parte de la ponencia que voy a hacer el día de hoy, pero en mi caso yo no me gusta trabajar este tema del fatalismo, sino es un tanto más esperanzador, un poco más de fe, un poco más de no te preocupes, sí podría pasar, porque si quieren que sepan que va a pasar, como que lo que vi fue volcanes haciendo erupción, tsunamis, bueno, ahora sé que eso se llaman tsunamis, cuando era pequeño pues yo solamente veía olas gigantes entrando a ciudades y pues yo no sabía que eso científicamente era posible, simplemente lo veía y después lo tenía que escribir, lo anotaba por si acaso. Y ahora mira dónde estamos, ¿no? Platicando todo esto. Pestes, que era lo que más, a mí actualmente es lo que más me preocupa, que cualquiera de los futuros se pueda dirigir a uno de esos aspectos, porque pues, no importa qué tanto bien puedas nadar, no importa qué tanto efectivo puedas tener, simplemente si te da una enfermedad, te da, ¿sabes? Eventos bélicos, también hay una posibilidad sobre eventos bélicos. Alcanzo a ver como una bomba explota en la parte de Europa. Eso también preocupa porque la nube termina llegando a América y termina afectando la tierra y los cultivos. También veo partes bonitas, obviamente, porque no todas las posibilidades en el futuro son caóticas. También hay partes buenas donde finalmente nuestros hermanos de las estrellas vienen. Y entonces de manera increíble llenan nuestros cielos de naves de diferentes tipos, formas, tamaños, pero ya no las ve la gente como esos pequeños puntitos donde el escéptico puede decir, pues no sé, es un globo o es cualquier cosa. No, aquí arriba, 10 metros gigantes pasando encima de tu casa. Y donde ya nosotros pues los aceptamos y volvemos a las estrellas y comenzamos una nueva etapa. También está esa parte hermosa de lo que pueda acontecer. Entonces, pues había todo este tema de visiones que acontecían, algunas otras de plano astral, algunos eventos que tienen allá, algunas festividades, porque celebran también algunas cosas, cómo viven ellos, qué hacen. Posteriormente esto se transformó en conversaciones, ya más hacia el 2005, no, hacia el 2002. Hacia el 2002 empezaron las conversaciones. Al principio eran de manera personal, tipo, por ejemplo, me avisaron cuando me iba a cambiar de trabajo, cuando yo me enfermé en un trabajo que tuve porque tuve un jefe muy loco, que a todos nos obligaba a trabajar de más y nos trataba mal, cada semana sacaba a alguien llorando de su oficina, y no te hablo de niños, te hablo de hombres ya formados, ¿no? Los sacaba llorando. Entonces yo me enfermé de estrés, me dolía todo el cuerpo, pasé muchos años así. Yo pensé que nunca me iba a recuperar porque cuando me levantaba yo estaba tullido de la cadera, yo no podía enderezarme. Yo juego tenis y amo jugar tenis y dejé de jugar tenis porque pues, no podía simplemente moverme. Entonces, pues ellos también me avisaron que me iba a sanar y sané, ya me puedo mover, ya volví a jugar tenis, otra vez ya ando ahí pegándole a la pelota, afortunadamente, y
Y fueron de este tipo personales. Me avisaron que me iba a separar de mi antigua pareja, después me avisaron que iba a llegar mi pareja actual, me avisaron de mi familia. ¿Cómo te llegaba ese mensaje? ¿Vía telepática o vía física? Telepática. A veces es un flujo de energía que llegaba, pero esos primeros eran totalmente auditivos. Totalmente español. ¿Y había alguien especial que se dirigía a ti o era un mensaje simplemente de que te llegaba pero no con identidad propia, de alguien que se identificaba? Yo preguntaba y siempre han dicho que somos todos, somos la unidad. Son muchos, pero todos ellos hablan juntos, es una sola. ¿Y a algún lugar físico se referían donde estaban estas voces, desde dónde salían? Del astral. Del astral directamente. Sí, porque es parte de lo que voy a platicar en un momento, en la tarde, en mi ponencia. Tú tienes dos lugares, ¿cierto? Tienes lo que es el mundo del cosmos, galaxias, planetas, listo, tienes ahí. Pero cuando tú terminas tu ciclo de vida y falleces, tú vuelves al astral. Entonces no importa si eres de las Pléyades, no importa, o sea, todos terminamos nuestro ciclo de vida y entonces volvemos al astral. Entonces este es el hogar general de todos. Y ya de aquí después vuelves a planear tu vida, ves qué hiciste, qué no, pasas tu checklist, digamos, ves qué te faltó, como ustedes saben, mucho de tu auditorio seguramente sabe, y entonces vuelves al planeta que te corresponde, a la escuela que te corresponde de acuerdo a lo que tienes que vivir y seguir mejorando. Entonces, estos seres eran de allá, que al final de cuentas, obviamente todos somos del astral, porque cuando yo termine mi ciclo aquí y fallezca, pues vuelvo al astral, tú también, ustedes también. Entonces al final todos somos del astral, pero estos seres eran de un plano dimensional más alto, obviamente, ¿sabes? Y bueno, de allá son ellos. En el astral entonces hay distintos niveles Sí. y estas personas que se dirigían a ti eran personas de un nivel en el astral más alto de la media, digamos, ¿no? Sí, digamos que a grosso modo sería el astral alto, donde están, nosotros también estamos ahí, pero de acuerdo a nuestro nivel de vibratorio, pues el astral alto que habitan ahí los maestros ascendidos que conocemos, seres astrales que les suelen llamar ángeles, y después viene la parte media del astral, donde están pues entidades confundidas que han fallecido, es una zona de transición, entonces pueden estar ahí estos fantasmas que de repente la gente escucha en sus casas, o se me subió el muerto, no sé si en España tengan ese tema, pero entonces te sube el muerto, ese tipo de cosas, son lugares de transición, esta zona media. Y la zona baja, entonces ahí te encuentras pues los que son seres caídos del astral, que también en las religiones algunas personas lo llaman ángeles caídos, y las partes que ellos les llaman los moradores. Los moradores son toda la flora y fauna del bajo astral, digamos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Por ejemplo, son los demonios, entonces, que son diferentes a los seres caídos, son otra cosa. Entonces, bueno, sí tiene sus grandes bloques, con sus diferentes peldaños. Todos estos peldaños, estos distintos niveles, ¿te lo enseñaron ellos? ¿Te comunicaron esto que me estás diciendo? Sí, algunas cosas sí y otras cosas son recuerdos. Recuerdos. De la parte que te decía de pequeño. ¿Mantienes todavía esos recuerdos? Sí. Es decir, ¿de qué te acuerdas, por ejemplo? ¿Qué puedes compartir con nosotros en cuanto a los recuerdos que tienes de tu otra vida en el astral? Wow. Te puedo compartir una historia muy extraña y sería la primera vez que la cuento. La salida de Luzbel. ¿Se acuerdan que hay una historia acerca de que él sale del plano astral después de un pequeño conflicto que tuvo? Sí. Eso, por ejemplo, es un recuerdo. No es una visión. Es un recuerdo tal cual, como me acuerdo cómo llegué aquí, cómo volé en avión. ¿Qué sucedió? Él está parado en un lugar árido del astral. Se ve árido, se ve un poco acabado, se ve un poco... el cielo es rojizo con unos tonos grisáceos, ¿sabes? Él está parado. Al frente hay una zona oscura. Atrás de él hay muchísimos seres del astral con él, acompañándolo. Ninguno está vestido, solo con unos pequeños ropajes. Él en específico solamente trae un calzoncillo de manta y su luz hacia atrás que él tiene. Atrás de él, muchísimos ángeles vestidos con sus ropas de gala, con
con unas pecheras, con unas como mangas negras, con cascos, con una serie de adornos de diferentes tipos, cientos de ellos. Al golpe de uno de ellos, él empieza a avanzar, los ve, y empieza a caminar hacia este pequeño risco que está hacia el fondo. Él al llegar al final, ¿sabes? No se ve triste, no se ve acongojado por lo que está sucediendo, simplemente él empieza a caminar, muy alto él, muy corpulento, muy bien formado. Él empieza a caminar y al llegar ahí, los demás empiezan a caminar junto con él y simplemente abre los brazos y empiezan a caer todos. Entonces ese es el momento de esa historia de nuestros libros que se conoce como la caída de Luzbel al astral bajo. ¿Y cómo crees que recuerdas eso? ¿Porque participaste de eso? ¿Eras uno de ellos? Sí, bueno, eso también lo voy a platicar al rato. Resulta que también es una historia que no he contado, la voy a contar en un momento más. ¿Te acuerdas que te estaba platicando que había visiones y había momentos así? Hay dos visiones importantes donde yo en una de ellas aparezco en una laguna y estoy flotando y me asusto porque estoy como a 10, 20 centímetros así del agua y me asusto y digo, ¿qué hago aquí? Entonces a lo lejos hay un bosque, una montaña, árboles normales, yo llevo un bosque exactamente normal y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces a lo lejos escucho, ven, acércate. Entonces yo digo así de, ¿y cómo? ¿Cómo me muevo, no? Entonces simplemente me inclino un poco más y empiezo a avanzar sobre el agua hasta llegar a la parte como de tierra, pero no termino caminando, voy dando una especie como de brincos, entre brinco y flote, ¿no? Entonces voy entrando y voy siguiendo esa voz que me va guiando, entonces hasta que llego a una zona arbolada con un pequeño claro y encuentro a una mujer flotando, vestida de blanco, con unos cabellos castaños claros que están flotando aquí, y ella está despidiendo mucha luz de su espalda. Y me dice, qué bueno que llegaste aquí, no pude ir esta vez contigo, qué bueno que estás aquí ahora, qué bueno que viniste. Queremos decirte que estás haciendo las cosas bien, queremos decirte que te acompañamos, quiero decirte que te extraño, que te amo. Y me dice, ven, dame un abrazo. Entonces yo me quedo así de, ¿pero quién eres tú? ¿No? Entonces me acerco, el abrazo y empiezo a sentir un amor impresionante por ella, un amor grande, y entonces empezamos a flotar, girando entre las ramas hasta posicionarnos a una altura de como, calculo, 2-3 metros sobre la copa de los pinos. Y me dice, la única forma que puedes verme aquí es cuando estás allá, cuando duermes. Y entonces cuando duermes, entonces te puedes desprender y venir para acá. Cada vez que tú quieras verme, puedes venir. Y dice, estás a punto de despertar, dame un beso. Y entonces ella se acerca, pues yo me quedo así de no, abrazado así. Yo no me quiero ir, estoy a gusto contigo. ¿Por qué dices que me regreso? ¿No? Y entonces me dice, no. Y entonces ella se acerca y hace un pico rápido. Y yo reacciono en mi habitación, en mi cama, todo exaltado, me siento otra vez, ¿no? Así, de wow, ¿qué está pasando? ¿Qué fue esto? Y alcanzo ya consciente, alcanzo a escuchar, te amo. Entonces me pongo a llorar y para esos días yo ya había aprendido a tomar una libretita y ponerme a anotar todo. Dije, bueno, pues algún día servirá de algo, algún día descubriré por qué está pasando esto, ¿no? Esa es una. La segunda importante es, estoy en otra visión y veo 3 seres que están parados al lado de mí. Y entonces yo digo, pues ¿quiénes son? ¿No? Entonces salgo corriendo y porque sigo hablándote de cuando era pequeño. Todo eso sigue siendo pequeño. Ajá. Entonces salgo corriendo, me detengo como agitado, volteo y los vuelvo a ver a los 3 así. Yo dije, madre. Entonces vuelvo a correr, vuelvo a detenerme otra vez agitado y otra vez los 3 así impávidos, como si no hubieran corrido tras de mí. Y dije, puta, pues, ¿quiénes son estos tipos? Entonces llego a la esquina de donde voy corriendo, veo una avenida grande de la Ciudad de México, un puente, corro a esa avenida, doy vuelta a la derecha, me detengo en la base del puente, queriendo cruzar, ya no puedo de lo cansado, me detengo, volteo y los 3 así. Y dije, no, pues ya, ¿por qué no se cansan? Les digo, ¿por qué no se cansan? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen? Me espantan. Entonces el que está en el centro toma la palabra y dice volteando hacia abajo, me dice, no te espantes, queremos que, solo te estamos viendo, queremos que sepas que no eres de aquí, no eres oriundo de este plano,
queremos que sepas que te estamos viendo, que te cuidamos, que vemos y que estás haciendo las cosas bien. También queremos que sepas que vas a hablar, en el futuro vas a hablar y mientras tanto vive. Entonces yo así le dije, no te entiendo, ¿cómo vive? Dice, sí, vive. Le dije, no te entiendo. Y me dice, estudia, trabaja, enamórate, ríe, llora, vive en lo que sucede en ese momento. Y le dije, ok. Le dije, pero entonces ahora dime de dónde soy. Y me dice, eso no te lo puedo decir, eso lo tienes que descubrir tú. Entonces, pues yo como todo un niño le digo, pues ahora me cuentas, ya estás por acá, ahora me dices. Entonces sonríe un poco y me dice, no te puedo decir, pero tú lo vas a descubrir. Me dice, lo único que te puedo decir es que eres como ellos. No dijo como yo, dijo como ellos, los otros dos que están un poquito atrás. Entonces la vista se vuelve a cortar y lo que veo es esos dos personajes, los veo caminando, dándome la espalda, caminando, digamos, hacia el otro lado, hacia enfrente, envuelto en una zona de nubes multicolor, vapor, tonos naranjas, rojizos, plateados, morados, lilas, rosas, todo con un fulgor, el blanco así brillando y ellos caminan hacia allá. Entonces, vuelve a cortarse eso, lo vuelvo a ver a él, pero ya solo, ya no están esas dos personas que estaban con él. Entonces le digo, ¿qué fue eso? Me dice, ellos son como tú. Entonces le dije, no te entiendo. Me dijo, en su momento, tranquilo. Y ahí se corta. Eso fue entre 1985 y 1990, más o menos. Yo nací en 1976. ¿Y estas experiencias, qué edad tenías, decías? ¿3 años, 4 años? No, esas ya fue más adelante, fue entre el 85 y el 90. O sea, nací en el 76, entre los 10 y 15 años de edad. Ah, ¿y te producían esas experiencias, te producían algún tipo de miedo, algún tipo de inquietud? No, al contrario, solo cuando corría ahí que estaba Sí. asustado, pero fuera de eso, ya cuando ellos están cerca, no, totalmente amor, tranquilidad, paz, un ropaje que ellos te hacen y te abrazan. ¿Te servían esas experiencias? Pues en ese momento no, porque simplemente pues yo las anotaba, no sabía qué hacer con ellas. De hecho, pasé varios años picando, buscando, porque entonces te encuentras a un niño que se va transformando en un adolescente que no sabe qué le está pasando, por qué ve esas cosas, por qué se le presentan estos seres, por qué de pronto veía que pasaban estas personas que ya se desprendieron, por qué a cada rato, cada noche se me subía el muerto y entonces no podía moverme, y por qué los veía al lado de mi cama, y por qué de pronto volteaba y cuando me dormía boca abajo veía estas imágenes de niños brillando, que sonreían y corrían. ¿Sabes? Entonces era como toda una apertura que estaba teniendo y no sabía cómo controlarlo o cómo gestionarlo. Cómo gestionarlo, exacto. Entonces yo lo que entendí después era más bien que era como una especie de radio abierto, de esos viejitos, que vas moviendo la perilla y vas viendo cómo va avanzando, ¿no? Y vas agarrando la onda que quieres, la frecuencia que quieres. En ese momento estaba totalmente abierto. Ajá, entonces no sabía ni cómo controlarlo. Entonces, pues en ese momento, respondiendo a tu pregunta, pues no me servía de mucho, realmente estaba como más bien confundido de qué hacer. Entonces, pues te acercas, ¿qué haces? Te acercas a las religiones, intentas saber pues, si en la Biblia, pues, qué onda con lo de Luzbel, ¿no? Entonces, pues la Biblia, la religión, pasé un rato también entendiendo en un grupo espiritista. Pues ahí medio empecé a entender cómo controlarte, cómo canalizar, o cómo cerrarte, cómo no atender a esas cosas y cómo centrarlo. Jugué 2 años a la Ouija, por ahí de mi adolescencia, tratando de entender. No lo hagan, me fue mal, por eso dejé de hacerlo. Es decir, tuviste todo un proceso de evolución en cuanto a lo que se te proponía o lo que se te presentaba, de comprenderlo y asimilarlo. Totalmente, sí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hoy para mí es un día importante por muchas razones, porque ese ser se presentó en aquel momento diciendo, vas a hablar, ¿cierto? Y pues yo me dedico a trabajar, como les he mencionado, tengo un trabajo común y corriente, no me dedico a esto, no lo descarto, si en algún momento la vida me lleva, pues adelante, bienvenido. De momento no es así, y pues imagínate, hoy voy a hablar frente a no sé cuántas personas hay en este auditorio. Entonces, para mí hoy, este fin de semana, es una locura porque es el cumplimiento de aquella profecía de hace tantos años que vengo esperando. Vas a hablar. Y entonces él decía, mientras tanto, vive. ¿Eso qué quiere decir?
quiere decir que después de que hablas, es otra historia, ¿cierto? Entiendo. Como cuando estás en el trabajo. Oye, vas a tener una junta, pero mientras tanto hazte este reporte. Ya después de la junta vemos qué pasa, va a haber una minuta, una agenda, ¿cierto? Algo así va a pasar el día de hoy. Entonces, imagínate cuántos años lleva esto preparándose, este evento, todos nosotros que ustedes estén aquí platicando conmigo y les agradezco, pues tiene mucha relevancia porque lleva muchos, muchos años preparándose este momento, preparándome a mí, preparándolos a ustedes para que estén aquí. Entonces, estoy emocionado, muy emocionado. Ayer fue mi cumpleaños, entonces, yo también. También, suya. Ahorita nos abrazamos. Imagínate. Demasiadas coincidencias. Claro, porque aparte, otra de las visiones... Diosidencias, como decían ayer. Hay muchas cosas que no voy a poder contar en el auditorio porque intenté hacer una estructura para irme rápido y contar lo más importante, pero aquí a ver si no me alargo de estos 15 minutos que me decías. No te preocupes. Pero imagínate, en una de las visiones, porque yo les preguntaba, les decía, ok, ya estamos acá. ¿Va a pasar algo? Podría no pasar, lo más seguro es que pase. Pero ¿cuándo? Mucha gente tiene esa pregunta, ¿cuándo va a pasar? Sí, claro. Eso lo voy a responder allá. Espero no desilusionar a muchos, porque el futuro se mueve demasiado, es imposible fijar el futuro, ¿sabes? Quería hacerte una pregunta en ese sentido, porque hablabas de alguna manera de formar, de visualizar un futuro cercano más positivo de lo que nos has dicho al principio de tu conversación, en cuanto a que va a haber guerras, va a haber terremotos, tsunamis, etcétera. Tenemos que, sí, todo está dentro de la posibilidad, nos lo dice incluso la física cuántica, pero podemos con nuestros pensamientos, podemos con nuestra intención, con nuestra acción diaria, podemos alinearnos de cara a un futuro más favorable, o tenemos que pasar necesariamente por el trauma que todos los o muchos de los contactados con extraterrestres nos cuentan en cuanto a desastres, catástrofes, terremotos. Ellos nos dicen que sí podemos alinearnos a un futuro diferente. ¿Por qué? Porque básicamente, si tú me dijeras, resume tu speech en un par de oraciones, te diría, lo que ellos quieren es que, y lo que voy a decir en la ponencia, es que la gente se empodere, que tú te empoderes, que tú también tienes contacto, que tú también puedes accesar a ellos, y que es muy fácil. Lo único que tienes que hacer, y es parte de la respuesta a lo que me estás preguntando, es obrar bien, amar, perdonar, ser un buen jefe, que no pases por encima de los demás, que si tienes que entregar, en mi vida personal, que si tienes que entregar un reporte, pues que digas quién lo hizo, que no te comas el trabajo del otro, que no seas mala onda, no sé, Gandaya, sí, ¿no? lo comprendemos. Que no seas mala onda con la gente, que vibres en virtud, que tengas compasión, que no te comas a tus hermanitos menores, a los animalitos. Vibra, porque todos los buenos sentimientos tienen una carga vibracional alta. Y eso hace que cuando tú los actúas, los piensas y los abras y los actúas, todo tu cuerpo eléctrico se ilumina y vibras más alto. Y eso hace que tu frecuencia vibracional tenga una resonancia, resonante en latín, que significa que vas a tener una respuesta igual de positiva al impulso que lo emitió. Vas a empezar a resonar con alguna de estas entidades. La más cercana, tu ángel de la guarda, tu protector, tu maestro, el quien esté cerca de ti. Entonces vas a empezar a resonar con ellos. Y entonces tú vas a empezar a tener ese pequeño aroma que oliste en tu casa en nardos, esa pequeña campanita que creíste escuchar. Y entonces ya son ellos que te están diciendo, aquí estamos, bienvenido, platica con nosotros y queremos platicar contigo. Y entonces, eso es a nivel individual, ¿cierto? Pero entonces, si eso pasa contigo, con tu familia, con tu cuadra, con tu colonia, con tu zona, con tu país, con tu mundo, entonces el mundo se llena de luz. ¿Y con qué va a resonar tu mundo? Va a resonar con un lugar bello, con un futuro positivo. Entonces, por supuesto que ese futuro está ahí adelante. Por supuesto que podemos llegar a él. Te agradezco el pensamiento y cómo lo has explicado, porque nos gustaría que mucha gente resonara utilizando tu palabra con eso que acabas de comunicar, y que la sala fuera así también, porque estamos un poco, bueno, no te diría cansados, pero sí que ya nos resonamos con sentimientos catastrofistas, aunque esté por venir, pero es otra posibilidad más, claro, que si la cultivamos seguramente se convertirá en realidad y claro, no otro. Imagínate que hoy día las personas que están en el poder, nuestros gobernantes, ¿no? Pudieran, los que lo hacen mal, porque habrá unos que lo hagan bien, bienvenidos, pero los que lo hacen mal pudieran gestionar mejor los recursos.
que entonces no te robes los medicamentos que le va a llegar al seguro social. Y entonces todo eso lo lleves a la gente y entonces lo hagas bien y entonces puedas ser un país de abundancia que le des a todos, ¿no? Y entonces le voy a explicar ahí eso al rato y me gustaría platicárselos a ustedes, a todo su auditorio. Tú eres un pedacito, eres como un caleidoscopio, tenemos la misma palabra para sí, correcto, esa cosa. Caleidoscopio. Es un pequeño cristal del caleidoscopio. Entonces cada que tú vibras tienes una serie de tonalidades, ¿cierto? Las auras. Entonces, cada vez que vas actuando vas generando tonos. Entonces eres un pequeño pedacito de cristal en este gran molde de este caleidoscopio global. Y entonces cada que actúas, alguien que está viendo, digamos, haciendo esta analogía obviamente. El observador. El observador lo gira y en eso todo cambió adentro. Y eso que está allá adentro es el futuro. Entonces otra vez vuelven a actuar ustedes y nosotros y mis hijos y lo que quieras y clic y todo vuelve a cambiar. Atínele al futuro. Qué bonita analogía. No es posible atinar al futuro. O sea, yo respeto mucho a las personas que hablan mucho del futuro y dan fechas y todo esto. No es posible. O sea, nuestros hermanos de las estrellas sí tienen la capacidad de ir al futuro. Sí la tienen. Son viajeros del tiempo. Pero ya me solté, ¿verdad? Al principio estaba muy nervioso. Me da miedo las cámaras. Entonces, lo que ellos hacen es ir hacia el plano del futuro. Pueden ver, sí, pero están viendo lo que en ese momento está aconteciendo de acuerdo al punto de partida. Pero en el momento que vuelves, digamos, y volteas, otra vez, ya actué diferente. Ya decidí a partir del día de esta charla, a partir de que entendí que lo que me dijo Yurlen o cualquier expositor, o la entrevista que escuché en Mindalia, lo que escuché, decido entonces ahora que voy a ser un mejor padre, decido ahora que voy a dejar que mi esposo, que me divorcié con él, voy a dejar que vea a mis hijos. Y voy a permitir que esté cerca de ellos, y voy a ser un buen padre, y voy a dejar la bebida, y voy a tratar bien a mis empleados, y voy a ser un buen gobernador, y voy a ser un buen jefe, voy a ser un buen hijo. Y en ese instante volvió a cambiar otra vez todo. Atínale al futuro. El futuro se está moviendo todo el tiempo, no es posible ver el futuro. Lo que ellos nos muestran a todas las personas que tenemos un contacto, bueno, yo defiendo obviamente el mío, porque pues, lo que me ha tocado ver es, no se puede ver, pero lo que sí pueden hacer es algo ahora, y no necesitan tener cursos enormes, no necesitan tener grandes alquimias y mezcla estos métodos y mezcla estas hierbas. Y o sea, sí puede suceder si tú intencionalizas tu energía a ese talismán, a esa agüita, claro, pero es tu intención la que está haciendo. Sigue siendo tú mismo. ¿Dónde está el origen? En ti. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la columna vertebral de todos? Todos nosotros somos hueso. Ahí no hay de otra. Ya si después eres más alto, más chaparrito, más gordito, el pelo, es otro rollo. En el centro todo es hueso. Entonces, haciendo esta analogía otra vez, a mí me gusta jugar tenis, les decía, ¿cuál es la columna vertebral del tenis? ¿Cómo agarras la raqueta? Si no obtienes la técnica de cómo agarrar la raqueta, medio le vas a pegar, pero no vas a competir bien. ¿Sabes? Los idiomas, el inglés, pues las estructuras gramaticales y los verbos, básico. Si no te aprendes eso, vas a hablar Yoda, ¿no? Vas a hablar mal. Entonces, en el mundo espiritual sucede lo mismo, también con una columna vertebral. ¿Cuál es? Simple, tú. Actúa bien, actúa con amor, actúa con compasión. Ama, perdona. Eso es lo único que tienes que hacer. Ya después, cómo quieras ejercer tu espiritualidad. Si la quieres ejercer a través de un curso, ese curso ya es el cuerpo. Ya es el brazo, el tono de piel. A través de un curso, un dogma, una religión, una creencia. Ok, ejércela. Pero primero ve en ti. Y eso es lo que vas a hacer que brilles. Y eso va a hacer que llegues al cosmos y te contactes. La gente te va a entender bien cuando des la conferencia. Seguro que sí. Porque que sí. Lo explicas con el sentir y nosotros resentimos lo que explicas. Gracias. Una última pregunta, si quieres contestármela, en cuanto al contacto extraterrestre y con el mundo astral. Hay muchas posibilidades de que lo que llamamos extraterrestres, o al menos algunos de los que llamamos extraterrestres, sean en realidad seres dimensionales, seres que no tienen nada que ver con lo extra, sino también con la dimensión en la que se encuentran. Sí, bueno, para empezar nosotros somos extra algo, ¿no? Sí, claro. O sea, ellos son extraterrestres porque somos de la Tierra, pero nosotros somos extra pleyadianos en todo caso, ¿cierto? Pero sí, también está la parte del extraterrestre, que bueno, aquí somos físicos, pero también el extraterrestre
nuestros hermanos de las estrellas también empieza a evolucionar y también empieza a perder después cuerpo. Y entonces también hay planetas luz y hay seres luz y entonces se vuelven interdimensionales. Entonces sí, claro, al final de cuentas todo converge en el plano astral, en el mundo espiritual. Entonces ellos también en algún momento cuando siguen evolucionando, nosotros vamos a llegar a ese momento, vamos a dejar de tener cuerpo y vamos a ser seres interdimensionales que pueden estar en contacto con diferentes zonas vibratorias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo desde el corazón, que es de donde sientes todo lo que explicas. Sí. Te auguro y te deseo el mayor de los éxitos delante de tu audiencia dentro de un ratito. Sí. Y gracias por estar ante las cámaras de Mindere Televisión. No, gracias a ustedes.